Hola estudiantes, sean bienvenidos a la tercera parte de las medidas de ahorro energético en sistemas de aire acondicionado. Continuaremos con las medidas que estábamos viendo en el hogar. Ya caracterizamos el hecho de que la sensación térmica, que es lo que nosotros percibimos como seres humanos, no depende únicamente de la temperatura e incluso de la humedad relativa, sino que influye en muchos otros parámetros. Y uno de ellos es la radiación solar. Para poder explicar este concepto vamos a recurrir a un experimento que más de alguna vez ya habremos vivido, y es el hecho de cuando vestimos ropas claras y ropas oscuras bajo el sol. Cuando vestimos ropas claras bajo el sol, sí percibimos siempre el daño de la radiación solar, pero el cuerpo es capaz aún de evacuar el calor al mismo ritmo que se recibe a través de la radiación solar. Caso contrario el que ocurre cuando vestimos con telas oscuras, sobre todo si son gruesas. El calor que evacúa el cuerpo tiene que ser mayor y su temperatura al interior tiene que elevarse más para poder balancear, obtener un balance de energía igual a cero, en cuanto a la radiación que se recibe y el calor que se evacúa. Por ende, la sensación térmica que nosotros percibimos es muy alta, porque el color negro tiende a absorber mucha energía en forma de radiación comparado con los colores blancos, porque el fenómeno de radiación es un fenómeno superficial y uno de los parámetros que influye precisamente es el color. Entonces, este mismo fenómeno también podemos replicarlo ya en una construcción, en una vivienda, en un edificio, que están pintados las paredes con colores claros u oscuros. Nosotros también podremos notar ese experimento sobre paredes, por ejemplo, que reciban la radiación solar durante toda la tarde. Sabemos que las paredes están orientadas hacia el norte, sur, este, oeste, según sea el caso, pero en una pared, por ejemplo, que esté orientada hacia el oeste, va a recibir radiación del sol desde mediodía en adelante, si no está nublado. Entonces en la noche nosotros podemos tocar la pared y nosotros vamos a tener una sensación térmica como si todavía le estuviese dando el sol a la pared. Este fenómeno se conoce como inercia térmica y es propiedad característica de los materiales utilizados en la construcción. En general, todos los materiales tienen una determinada capacidad calorífica que les permite evacuar el calor en forma rápida o en forma lenta. Es decir, la energía que tienen almacenada está en función de ese número. Y además de otro parámetro que conocemos también como conductividad térmica, que permite decir qué tan rápido evacúa o no el calor. Por desgracia, los materiales que nosotros tenemos en la construcción son de baja conductividad térmica, lo que quiere decir que su calor lo evacúan de forma lenta. Entonces hay que tener en cuenta eso porque la forma en la que podemos controlar la energía que reciben es a través de la superficie. Y una de las formas más sencillas es pintando de colores claros el exterior de las paredes. De igual forma, esta medida también beneficia a los sistemas de iluminación en el caso de que pintemos las paredes interiores con colores claros porque permiten una reflexión mucho mayor que pintar las paredes de colores oscuros, con lo que requeriríamos también menores energías en iluminación y por ende tenemos menos puntos de calor al interior y también beneficia eso al final al sistema de aire acondicionado, utilizando menos energía para mantener baja la temperatura al interior. Otra de las cosas que también tenemos que tener en cuenta, siempre hablando de la radiación solar, es en el caso de que tengamos ventanas que estén orientadas hacia el oeste, que es cuando nosotros recibimos la radiación solar durante la tarde, es si nosotros estamos interesados en mantener fríos los espacios al interior cuando nosotros llegamos a nuestra casa en la noche, es evitar que las ventanas que están orientadas hacia el oeste, que es donde el sol se oculta, reciban radiación solar directa. Y para eso pues podemos utilizar barreras físicas que obstruyan los rayos solares directos. Para ello pues podemos utilizar persianas, como notamos en la fotografía de la izquierda, también podemos utilizar toldos o en el caso más sencillo pues podemos utilizar cortinas. En función del grado de iluminación, pues la cortina también puede evitar la entrada de luz y puede provocar que al interior nosotros tengamos espacios más claros o más oscuros en función de las necesidades que nosotros tengamos y de la dependencia del hogar en el cual están instaladas, porque no será lo mismo que nosotros tengamos ese espacio en una sala, por ejemplo, que la tengamos en nuestro dormitorio. Otra de las medidas que también tenemos que tener en cuenta en sistemas de aire acondicionado es la zonificación. Este concepto consiste en que nosotros tenemos que utilizar en la medida de lo posible diferentes equipos de aire acondicionado para las diferentes dependencias del hogar. El problema de utilizar, digamos, un solo sistema de aire acondicionado para toda nuestra casa es que el equipo va a estar luchando por reducir la temperatura del aire de todo el espacio al interior. ¿Qué tal si nosotros requerimos, por ejemplo, mantener fría solo la sala? Porque ahí vamos a estar en una reunión en familia.
Entonces es necesario que la sala pueda aislarse o que el aire que está en la sala pueda separarse del aire que nosotros, por ejemplo, podemos tener en la cocina o podamos tener en el exterior. De tal forma que el sistema no esté luchando por enfriar todo el espacio, incluso hasta el que no se está utilizando. Entonces, o si el caso lo queremos utilizar el sistema de aire acondicionado para nuestros dormitorios, entonces el sistema tiene que estar instalado solamente en esa dependencia, ya que pues la sala pues no la vamos a utilizar o no la requerimos con aire frío, entonces es necesario que los aires acondicionados estén zonificados dentro del hogar. Recuérdense que esto también se aplica a oficinas y también se aplica a las zonas industriales. Otra de las medidas sumamente sencillas que podemos adoptar en sistemas de aire acondicionado es apagar el equipo cuando nosotros nos retiramos de la dependencia del hogar que tiene instalado el sistema. Esto lo dijimos de igual forma para los sistemas de iluminación, igual aplica para los sistemas de aire acondicionado. La única diferencia está en que si nosotros, por ejemplo, vamos a estar entrando y saliendo de la dependencia del hogar muy frecuentemente, cuando nosotros tengamos accionado el equipo de aire acondicionado, debemos reducir la frecuencia con la que hacemos esto, porque cada vez que nosotros entramos y salimos de la habitación, provocamos que el aire frío que nosotros tenemos ya está a una temperatura ajustada, salga de la habitación y entre aire caliente del exterior. Y si el equipo de aire acondicionado está luchando por mantener una temperatura baja, entonces estamos agregando una fuente de calor innecesaria con estar entrando y saliendo. Entonces es recomendable tener en cuenta eso cuando tenemos activado un sistema de aire acondicionado. Los sistemas modernos incluso tienen la peculiaridad en caso de que a nosotros incluso se nos olvide apagar el equipo de aire acondicionado, que podamos ajustar a través de un programador cuánto tiempo nosotros queremos encendido el equipo. Esto, por ejemplo, puede ser muy útil o una medida de ahorro energético bastante útil cuando nosotros conciliamos el sueño en la noche. Si tenemos un equipo de aire acondicionado en nuestro dormitorio, podemos ajustar el programador para que solamente esté encendido el equipo durante 1 hora. En lo que nosotros conciliamos el sueño y ya prácticamente estamos dormidos, nuestra sensación térmica, el cuerpo reduce la medición de la temperatura que nosotros tenemos a través de la piel y a pesar de que el aire en la habitación sube un poco su temperatura porque el aire acondicionado ya no está encendido, pero puede ser que la elevación de temperatura no sea tan alta como para provocar que nos despertemos. Si es el caso, pues ni modo, habrá que dejar encendido el equipo durante buena parte de la noche o durante más tiempo, ¿no? Porque recordemos que la temperatura desciende conforme nos acercamos cada vez más al amanecer. Entonces es necesario que nosotros tengamos en cuenta eso. Si se nos olvida, por ejemplo, apagar el equipo de aire acondicionado y estamos interesados en reducir la cantidad de energía que éste consume al estar accionado. Otra de las medidas que también puede adoptarse para el hogar es que cuando la gente piensa en reducir la temperatura de un espacio, siempre consideran o la primera idea que se viene a la mente es la de instalar un equipo de aire acondicionado, aparte de ser muy caro, tanto en su instalación como en la operación por el costo de la energía eléctrica. Otro de los equipos que podemos utilizar en sustitución del primero es lo de los acumuladores evaporativos. Estos últimamente han tomado mucho auge y en lo que consisten es en que hacen pasar el aire de la habitación, que está relativamente seco, y agregan humedad. Al agregar humedad al aire reduce mucho su temperatura en función de la humedad relativa que éste tenga, entre más seco sea es mejor. Entonces esto provoca que nosotros tengamos una sensación térmica menor. A diferencia del equipo de aire acondicionado, el acumulador evaporativo necesita una corriente de aire constante, porque si nosotros instalamos este equipo en un espacio que es cerrado, estaremos humidificando demasiado el ambiente y como ya vimos en la gráfica de la humedad relativa versus temperatura, si nosotros tenemos humedades del 100% percibimos una incomodidad húmeda. Entonces el aire tiene que estarse renovando de forma continua. Esa es la diferencia fundamental que tiene el equipo con respecto a uno de aire acondicionado. Esto es todo por el momento. Te invito a que continúes con las medidas de ahorro energético en sistemas de aire acondicionado en la industria. Hasta la próxima.